Martin Scorsese hizo Goodfellas, El Lobo de Wall Street y Taxi Driver. Pero hay una película que lo obsesionó durante 30 años. Una película que casi lo destruye emocionalmente al hacerla. Y hoy vamos a descubrir por qué Silencio es la obra más personal y brutal de uno de los mejores directores de la historia. Y te garantizo que después de este video vas a querer verla. ¿Alguna vez has tenido un proyecto que simplemente no puedes sacarte de la cabeza? Algo que sabes que tienes que hacer, pero que te da terror intentar. Para Scorsese ese proyecto fue Silencio. Basada en la novela de 1966 de Shusa Kuendo, esta historia lo persiguió desde los años 80. Pero aquí está lo fascinante, Scorsese sabía que no estaba listo para hacerla. Necesitaba madurar como director, como persona y como creyente. Y cuando finalmente se sintió preparado, creó una obra maestra que casi nadie entendió. La historia es simple en superficie, pero devastadora en profundidad. Dos sacerdotes jesuitas portugueses viajan a Japón del siglo XVII para encontrar a su mentor desaparecido. El problema, el cristianismo está prohibido. Pero no es una película de aventuras, es una película sobre algo mucho más aterrador. ¿Qué haces cuando Dios guarda silencio? Imagina que has dedicado tu vida entera a tu fe, has dejado todo, has viajado al otro lado del mundo, y cuando más necesitas una señal, cuando la gente está siendo torturada por creer en lo mismo que vos, no hay respuesta. Aquí es donde Scorsese demuestra que es un maestro. La película dura 2 horas y 40 minutos. Y sí, es lenta, pero esa lentitud es intencional. Scorsese te obliga a sentir la agonía del tiempo, la desesperación de esperar una respuesta que no llega. Usa el sonido de una manera brutal. A veces hay silencio total, otras veces solo el sonido de la naturaleza, y cuando escuchas música sabes que algo importante está pasando. Es una película que te agota emocionalmente y esa es exactamente la intención. Andrew Garfield se preparó para este papel de una manera que te va a impresionar. Perdió peso, estudió teología y pasó tiempo en retiros espirituales, porque sabía que tenía que entender realmente lo que significa dudar de todo en lo que crees. Adam Driver como su compañero sacerdote es igualmente devastador. Y Liam Neeson, cuando aparece entiendes por qué Scorsese esperó 30 años. Pero aquí está lo que hace esta película diferente a todo lo que has visto. Esta película va a cambiarte, no importa si eres religioso o no. Porque Silencio no es realmente sobre religión, es sobre algo mucho más universal. Es sobre qué haces cuando la vida no tiene sentido, cuando sufres y no sabes por qué. Cuando gritas al universo y solo escuchas silencio. Scorsese tardó 30 años en hacer esta película porque sabía que era su obra más importante. Su carta de amor al misterio de la fe y la duda. Y aquí está el por qué tienes que verla. Vivimos en una época de ruido constante, de respuestas inmediatas, de gratificación instantánea. Silencio te obliga a hacer algo que casi nunca hacemos. Quedarte quieto. Enfrentar tus preguntas más profundas y encontrar belleza en la incertidumbre. La película fue un fracaso total, completamente. Pero eso la hace aún más especial, porque Scorsese sabía que esto pasaría. Sabía que el público no estaba preparado. La hizo de todas formas porque tenía que hacerla. Y ahora, años después, la gente la está redescubriendo, la está entendiendo y la está amando. Porque las obras maestras no siempre son populares, pero siempre encuentran a su audiencia. Pero aquí está lo que hace que Silencio sea aún más devastadora. No es solo una película histórica, es una realidad que realmente pasó. En el siglo XVII Japón vivió una de las persecuciones religiosas más brutales de la historia. Entre 1614 y 1643, aproximadamente 5.000 cristianos fueron víctimas de asesinatos judiciales de las maneras más crueles y tortuosas. Durante 2 siglos y medio no se celebró ninguna misa en Japón. Imagina eso, 250 años de silencio absoluto. Pero aquí está lo fascinante, algunos cristianos sobrevivieron, se escondieron, los llamaron Kakure Kirishiton, cristianos ocultos. Transmitieron su fe en secreto durante siglos, sin sacerdotes, sin Biblias, solo con la memoria y la esperanza. ¿Y sabes qué? Cuando en 1865 finalmente pudieron salir de las sombras, los cristianos salieron de sus refugios y se presentaron ante los misioneros, ávidos de poder practicar su fe abiertamente. Hoy Japón es un país completamente diferente. El número de cristianos en Japón asciende a 1.9 millones, pero mientras en el siglo XVII los cristianos llegaron a ser el 3 y 4% de la población,
en la actualidad son tan solo el 1%. Después de 2 siglos de persecución, de silencio forzado y de terror, la fe que una vez floreció nunca regresó completamente. Y eso es exactamente lo que Scorsese quería mostrarnos, que el silencio deja cicatrices permanentes, que la historia tiene consecuencias reales. Silencio no es una película que veas, es una película que experimentas. Te va a hacer preguntas que no sabías que tenías y te va a mostrar belleza en los lugares que no esperabas. Y sí, va a ser difícil, va a ser lenta y va a desafiarte, pero esas son exactamente las razones por las que debes verla. Porque en un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos redescubrir el poder del silencio. Si este video te convenció para darle una oportunidad a Silencio, déjame saberlo en los comentarios. Y si ya la viste, cuéntame qué te pareció. Si quieres descubrir más joyas ocultas del cine, aquí te dejo esta lista. Mi nombre es Roberto Salas y esto fue Esencia Cinematográfica. Nos vemos en el próximo video.